Por la barra. Por la barra.
familia, mi hermana Felicitas Cortés. Miles de saludos para todos ellos, ya que no pudieron venir aquí por medio de la cámara. Disfruten la fiesta. Ya mañana les muestro las corotas y el churico que vamos a disfrutar. Todos están invitados. Gracias.
hoy la octava de nuestro santo patrono, San Francisco de Asís. Pedimos por las necesidades de cada una de las familias de esta comunidad, por todas las personas que hoy nos visitarán, viniendo a compartir el alimento, el churipo, la comida tradicional en este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La Cristo nuestro hermano, piedad, piedad, Señor. Oh Cristo nuestro hermano, piedad, piedad, Señor. Señor, piedad, piedad, Señor. Señor, piedad, piedad, Señor. Los cargueros Piasti, Paula Flores Aparicio y Julio Márquez Reyes y familia. También ofrecemos la Eucaristía por el descanso eterno del señor Alberto Prado Flores, los meses de su fallecimiento. Oremos. Dios nuestro, que otorgaste a San Francisco de Asís la gracia de asemejarse a Cristo por la humildad y la pobreza, concédenos caminar tras sus huellas, para que podamos seguir a tu Hijo y entregarnos a ti con alegre caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Les deseo a ustedes, los hermanos y fieles cristianos que están en Efeso, la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales, con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: hay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que se les pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que han sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esa generación se le pedirán cuentas. Hay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y los que iban a entrar les tienen cerrada la puerta. Luego Jesús salió de allí. Los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestra fiesta en honor a San Francisco de Asís, este texto del Evangelio en el cual Jesús pareciera que reprende a los escribas, a los doctores de la ley, y la causa es la misma,
¿verdad? Hemos venido también en días pasados, he estado escuchando esta secuencia. Ay de ustedes, escribas y fariseos, ¿verdad? Hipócritas, ay de ustedes, y hoy volvemos a escuchar esta secuencia. Ay de ustedes que han matado a los profetas, a los discípulos, a los mensajeros que Dios ha enviado a anunciar la buena nueva. El bien siempre incomoda al mal. Y cuando en alguna persona surge alguna iniciativa positiva, alguna iniciativa que siempre busca o va dirigida hacia el bien común, es normal que se encuentre también personas que no coincidan y que no les guste. Por eso hemos escuchado todavía en nuestros tiempos actuales la represión, las situaciones de violencia que agudizan, ¿verdad?, el callar las voces de muchas personas. Y en el aspecto de nuestra Iglesia Católica tampoco es la excepción, ¿verdad? Hemos venido nosotros escuchando recientemente de la muerte de algunos sacerdotes que solamente estaban anunciando, la muerte de algunos misioneros también, ¿verdad?, que han sido perseguidos a causa del Evangelio, a causa de llevar la palabra de Dios. Tenía una vida tranquila, una vida cómoda, una vida de bienes económicos, es decir, no tenía ninguna necesidad de padecer. Espiritual con Jesús, ¿verdad? Allí en San Damián, él cambia radicalmente también su forma de vida y también este acontecimiento de enfermedad lo hace modificar su forma de pensar. Dejar sus lujos, dejar su zona de tranquilidad para dedicarse al anuncio del reino de Dios en una vida de oración, en una vida de humildad. Hoy pues, hermanos y hermanas, la vida de San Francisco de Asís y también este Evangelio el día de hoy nos están haciendo esta invitación a reconocer nuestra misión como hijos de Dios. Todos nosotros estamos llamados a anunciar el reino de Dios. Que nuestro patrono San Francisco de Asís nos bendiga abundantemente a nosotros y que nuestro Señor Jesucristo también nos colme de esta docilidad para ser hombres y mujeres de bien. Busquemos el bien. El mal ya está dentro de nuestras comunidades, ya está en la percepción de nuestras vidas y es importante que echemos la mirada atrás para pedirle a nuestro patrono San Francisco que nos ayude y que nos ilumine con la luz del Evangelio a buscar siempre las cosas buenas, el bien común de nuestra comunidad. Ojalá pues que todos entendamos esta misión que tenemos de anunciar el reino de Dios y de guiarnos siempre a través del rostro de Jesús que nos lleva a la vida eterna. Que así sea. Cristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Sí, creo. Creen en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida del mundo futuro. Sí, creo. Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. De paz y de justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza.
Acuérdate de los hermanos que se durmieron en la esperanza, en la paz de Cristo, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y darles la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra relación en este mundo, concédenos también, Señor, llegar a la morada eterna, donde vivieron siempre contigo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y con los mártires, con San Francisco de Asís y todos los santos. Te alabaremos y te glorificaremos por siempre, por Jesucristo, Señor nuestro. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Jesucristo nuestro hermano nos mostramos todos un signo de paz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
fiesta. Muchas gracias por todo lo que han preparado para esta fiesta. También al carguero de ayer, el carguero Cambitic, y también el de mañana, el carguero de San Isidro. Muchas gracias a todos los cargueros. También, por supuesto, al Consejo de Pastoral que están en apoyo en todas las actividades en la organización de la fiesta. Y también el agradecimiento a cada una de las familias de esta comunidad que dan su aportación para todos los gastos, para la música y para preparar todo lo necesario en la casa, cada quien en su familia. Todo esto es en torno a esta fiesta de octava en honor de San Francisco. Muchas gracias a todos, por supuesto también a los padres que nos acompañan, al Padre Luis, al Padre Emilio, que nos han acompañado en esta celebración. Gracias a todos y felicitaciones también a quienes han recibido su primera comunión en este día. Recuerden que a partir de esta fecha ustedes tienen el derecho y la obligación de la participación plena de la Eucaristía, es decir, de la escucha. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayamos en paz, nuestra celebración ha terminado. Eterno
aquel a ver si lo reportan.
digas mamá, Enrique. Basta, vale. Trabajamos en la papa, porque esto lo
Cuidado con la cabeza. Es que va a golpear de que nos quema. ¿Listo? ¿Estamos listos? ¡Lo logramos! Suéltalo, güey, suéltalo.
Banda La Comiqueña.
censura, por los ojos somos de los hazme suba la temperatura.